Tengo que admitir que soy una persona problemática como hace muchos años atrás. Bueno, hasta ahora lo soy, pero ya no como antes. Yo era uno de esos chicos que gritaba en alta voz de no tener miedo a nada, y mucho menos tenerle miedo a algo paranormal. Me hacía pasar por valiente sin tener miedo a nada, y es de lo que yo quiero relatar hoy. Una historia que me sucedió hace algunos años atrás, cuando apenas tenía 12 años de edad. Gracias a lo que estoy por contar hoy, aún en día de hoy, aún sigo con miedo. Esa historia me perseguirá por toda la vida. Hoy tengo 30 años recién cumplidos, y les juro que hasta este momento no he podido dormir del todo bien por culpa de lo que estoy por contar. Era un sábado en la noche, y mi mente no dejaba de pensar en una casa abandonada muy cerca de mi residencia. Una edificación tétrica que siempre me llamó la atención. La casa estaba intacta, o casi intacta. Se decía que esa casa se construyó antes de que yo naciera, y pocos años después, cuando yo era un bebé todavía, aquella casa fue abandonada. Mi madre me contó que hacía unos 15 años ya nadie ha vivido en esa casa. También se dice que los últimos que habitaron esa casa fueron encontrados muertos en extrañas circunstancias. Además, eran personas extrañas que no se relacionaban con nadie. Desde ese día nadie más ocupó aquel lugar. Por otro lado, yo crecí escuchando relatos escalofriantes de ese lugar, algo que me mantuvo siempre inquieto y muy pensativo. En varias ocasiones pasaba y me detenía a observar aquella edificación tan magnífica, su tétrica fachada, envuelta en humedad, con faltantes trozos de pintura y concreto, atraía mucho mi atención. ¿Cómo sería su interior?, me preguntaba a mí mismo todos los días. Desde aquí empieza todo lo que me ha dejado marcado para siempre. Una tarde invité a algunos compañeros del colegio para entrarnos a esa vieja casa abandonada. Como era de esperarse, todos dijeron que estaba loco, que nadie en su sano juicio pensaría en entrar en aquella casa tan misteriosa y escalofriante. Un día como a las 11 del día intenté entrar a esa casa, pero fui sorprendido por alguien y no me dejó entrar, por lo que decidí regresar en la noche. De verdad no sé qué estaba pensando en ese momento. Aproveché que mi mamá y mi papá dormían profundamente. Una linterna fue lo suficiente para dirigirme hacia aquel lugar. No fue mucho problema para entrar al interior del dicho lugar. A una ventana faltándole un vidrio fue suficiente. Unos pasos dados en el interior, sentí rechinar de la puerta principal. Tengo que admitir que algo de miedo se filtró en mí, pero mi curiosidad pudo más que otra cosa. Culpé el nerviosismo al ver envuelto en aquel silencio tan profundo. Caminé en dirección a la puerta, y ésta se cerró de golpe, donde no pude evitar gritar dándole el paso a un escalofriante eco que yo mismo provoqué. Insisto, no sé por qué no salí corriendo de ese lugar. Con la ayuda de mi linterna y mis pasos lentos, llegué a unas escaleras que me llevaron a la segunda planta. El polvo y las telarañas hacían que ese lugar se viera muy tétrico. Caminé a oscuras hasta llegar a un largo pasillo. Noté enseguida unos cuadros de tamaño considerables en la pared. Observé por algunos segundos esos cuadros. Tuve la sensación de que esos cuadros tenían vida propia. Eran como si me miraran muy molestos. Un ruido a mi derecha llamó mi atención. Sentí unos pasos acompañados de una risa, pero al voltear a ver, nada. No había nada que temer, o eso pensé. Me percaté de la presencia de dos muñecas recostadas en la pared, a unos cuantos metros de distancia, quizá 3 metros o menos. Me acerqué de a poco enfocando con la luz de mi linterna a los rostros de las muñecas. Mientras me acercaba a ellas, sentí una sensación extraña en todo mi ser. No sé por qué, pero al observarlas detenidamente, también parecían vivas. Caminé muy despacio a esa dirección, y al estar muy cerca con mi mano derecha para hacer contacto, un fuerte estruendo a mis espaldas fue capaz de filtrar un miedo profundo en todo mi ser. Eran los cuadros. Los cuadros habían caído al piso. Esto lo que vi a continuación fue lo que me sacó de ahí. En dichos cuadros,
No había nada, no había nada. Todo estaba en blanco. Un papel en blanco fue lo suficiente para que el terror me paralizara por completo. Las muñecas que había visto antes, en un instante ya no estaban. Pero qué carajos, pensé mientras lograba moverme un poco con la linterna. Busqué cualquier cosa que me estuviera acechando. Me levanté como me lo permitieron mis nervios, de a poco para lograr hacer el menor ruido posible. La luz de mi linterna se opacó casi hasta el punto de no ver nada. Una horrenda oscuridad se apoderó del lugar. Mi pecho se apretó de tal manera, dejando escapar un leve grito de ayuda. Quise salir de inmediato de ahí arrastrando mi cuerpo por la pared. No lograba que mi vista se acostumbrara a la oscuridad. Era como que la oscuridad se tragara toda luz existente. Mientras caminaba lograba sentir unos pasos a mis espaldas, risas escalofriantes. Logré llegar a las escaleras, pero al final de la misma, una silueta poco visible, pero mis ojos los pudieron distinguir apenas. Lo vi. Vi a la mujer de la pintura. Se trataba de aquella mujer que había visto en el cuadro. Algo hizo contacto con mi cuerpo. Algo con unas manos frías. Volteé a mirar y eran ellas. Las dos muñecas que había visto antes. Estaban vivas. Reflejaban una sonrisa siniestra. Un leve empujón y unas palabras fue lo que recuerdo. Antes de perder el conocimiento. No debiste entrar. Aquí están prohibidos los huéspedes. Esas palabras siempre me acompañan en la oscuridad. Al día siguiente fui encontrado en la entrada de aquella casa. Alguien les avisó a mis padres. Después de tantos años, tengo muchas preguntas sin respuestas. Aquel día dejó muchas secuelas en mí. Desde el miedo profundo que aún me acompaña, hasta la fractura provocada en mi columna vertebral por la caída de las escaleras de mármol. Aquí estoy. Aquí estoy escribiendo mi historia desde la silla de ruedas que me acompañará hasta mis últimos días. No sé con exactitud lo que pasó o qué sucedió aquel día, pero de algo estoy completamente seguro. Es que esa casa guarda algo muy malo. Esa casa tiene vida. Esa casa está maldita.